Bueno, vamos a empezar este tema y yo el tema le puse los inseparables, porque hay dos decisiones que nosotros como hijos de Dios necesitamos tomar al momento que se presenta una ofensa, tanto en el hecho si nos la aplican a nosotros o si nosotros somos quien la ejerce la ofensa. Entonces, porque es mucho más fácil ponernos del punto de vista del ofendido, del punto de vista del dañado. Pero a veces nos cuesta mucho reconocer, tener la humildad de nosotros tomar la decisión de pedir perdón por lo que nosotros hemos hecho. Como te decía, es a veces más fácil para nosotros el pretender que siempre vamos a ser los que tenemos la razón, que siempre vamos a ser incluso hasta víctimas de otras personas, pero que cuando nosotros hemos sido los que hemos causado ese daño y nos toca a nosotros pedir perdón. Entonces hay dos inseparables en esta área de cuando somos nosotros los que vamos a pedir perdón. Obviamente el pedir perdón y restitución. Entonces estos son los inseparables que yo voy a compartir en esta enseñanza, el perdón y la restitución. Y voy a empezar dando definiciones, ¿verdad? Definiciones normales que nosotros podemos encontrar en un diccionario y que nos va a ayudar a entender o a recordar o reforzar lo que ya sabemos. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, el resentimiento, el enojo y el dolor. Entonces, en sí mismo, el perdón no es un sentimiento. El perdón es la acción que nos va a permitir sanar los sentimientos o resentimientos que surgen a partir de una ofensa. Y yo creo que ninguno de nosotros, y hablando de una manera genérica, y la palabra lo dice, que nosotros ofendemos y ofendemos muchas veces. Entonces, a lo largo de nuestra vida, seas un adulto mayor, seas un joven adulto, seas un adolescente, incluso un niño, hemos ofendido a alguien. Hemos dicho palabras, hemos tenido acciones o reacciones que han lastimado el corazón de otra persona. Aunque nosotros nos podamos justificar en que fue con dolo o sin dolo. La justificación es cuando nosotros decimos, pero es que esa no era mi intención. Yo no lo hice para que se sintiera mal. Yo no lo dejé de hacer, ¿verdad? Porque no nada más es lo que hacemos, también lo que dejamos de hacer a veces. No es solamente lo que decimos, sino también lo que no decimos, que pueden llegar a causar ofensas, lastimaduras. Entonces, constantemente nos estamos equivocando. Constantemente estamos ofendiendo y muchas veces. Y nos tenemos que hacer responsables de esas ofensas y no justificarnos, no excusarnos, ¿verdad? Porque siempre esa justificación viene a estar más a mi favor que el que se ofendió, que el que se lastimó por lo que yo dije o no dije, como te dije anteriormente, por lo que hice o por lo que no hice, porque así somos de vulnerables el ser humano. A veces como esposas nos podemos llegar a ofender porque el esposo no hizo algo que nosotros pretendíamos que él debería de hacer. O no nos dijo algo que nosotros pretendíamos que tenía que habernos dicho. Tal vez por ese aniversario que se le olvidó. Tal vez por ese regalo que nos dio, ¿verdad? Tal vez por no considerar que estás cansada, ¿verdad? Entonces, a veces nos ofendemos de cosas demasiado pequeñas y nos lastimamos. Pero si yo como esposa dejo de hacer o dejo de decir cosas que mi esposo necesita escuchar o necesita recibir de parte mía y él se lastima, yo necesito venir y pedir perdón. Y no decirle, ay, pues es que te pido perdón por lo que dije o por lo que hice, o como soy muy redundante, en lo que no dije y en lo que no hice. Pero tendemos a decir pero, no lo hice con intención. Pero tú malinterpretaste. Pero mi personalidad no es para hacer esas cosas. Y ahí, déjame decirte que echamos a perder el proceso del perdón.
Porque no es para que vengamos y nos excusemos, ni nos justifiquemos, sino que pidamos perdón. ¿Qué es la restitución? Pues esa es esa gemelita que va de la mano del perdón y significa devolver una cosa a quien la tenía antes, volver a poner una cosa en el estado que antes tenía. Entonces, cuando hay una diferencia en opiniones donde las personas nos podemos llegar a lastimar y ofender, nosotros necesitamos pedir perdón y restituir, volver al estado anterior, ¿sí? Que había armonía, había acuerdo, pero hubo alguna acción que provocó una ofensa. Entonces yo necesito venir a pedir perdón sin justificarme, pedir perdón y restituirle a esa persona la armonía, el vínculo que había antes de la ofensa. Y como te digo, es para nosotros más fácil hablar del perdón cuando hablamos de que nosotros vamos a otorgarlo, pero y es más difícil cuando nosotros lo vamos a ir a pedir, ¿verdad? Porque ahí nosotros nos pretendemos que no debería de ser, que no debería de ir yo a pedir perdón. A veces no puedo tener menos lucha con otorgarlo, como te dije antes, ¿sí? Porque sabemos lo que la palabra dice, que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar las ofensas, ¿sí? Entonces a veces nos volvemos hasta un tanto interesados, convenencieros, decimos en Sinaloa, ¿sí? Vengo y pido perdón porque yo no quiero la consecuencia de parte de Dios por no hacerlo. Pero que cuando me toca a mí ir y pedir perdón. Hace muchos años yo tuve una diferencia con una persona por mucho tiempo, ya con el Señor Jesús en mi corazón, ¿verdad? Pero te voy a recordar algo, no es una noticia, te voy a recordar algo. El ser humano siempre, por ser un ser de relaciones, un ser social, va a pasar en su vida que se van a dar ese tipo de diferencias, ¿verdad? Y de omisiones también. Entonces, el ser humano, pues, ofende muchas veces, como te decía hace un momento. Entonces, necesitaría, lo sano para nosotros, es que el perdonarnos, tanto de mí hacia otro y de otro hacia mí, es una práctica necesaria, es una práctica diaria, ¿verdad? Porque incluso nosotros con Dios necesitamos estarle pidiendo perdón a Dios constantemente. Él ya nos perdonó, ¿sí? Pero nosotros todos los días nos equivocamos, todos los días pecamos. Entonces tenemos esa práctica, o deberíamos de tener esa práctica, de todos los días decirle al Señor, Señor, perdóname por todo aquello que yo dije hoy y te lastimó. Señor, perdóname por todas aquellas acciones que yo tuve hoy y te lastimaron. Espíritu Santo, perdóname por lo que pensé y te contristé. Eso lo deberíamos de hacer nosotros diario. El perdón de Dios ya está otorgado en nuestras vidas, pero por nosotros necesitamos ir y pedir ese perdón. Ahora, hacia las personas, obviamente que también, porque eso es muy importante para Dios. Si no, Él no lo hubiera puesto en todo ese pasaje que el canon bíblico le puso el Padre Nuestro. Dentro de esa descripción que da ese tipo de oración, de cómo Jesús enseñó a orar a sus discípulos, si para Dios no fuera importante, no lo hubiera puesto en esta parte de la palabra. Es parte de esa instrucción de parte de Jesús de cómo se debe de orar. Entonces, regresando a la restitución, te decía, tenía yo un problema que duró mucho tiempo, pero mucho tiempo. Bueno, yo no tenía con una persona el problema, aparentemente. Ella tenía el problema conmigo. Pero con el pasar del tiempo, eso me ofendió, eso me lastimó, eso me mermó en mi relación con esa persona. Pero llegó un momento que yo estaba en un curso de consejería. Y en ese curso de consejería, de nuevo escuché hablar sobre el perdón. De nuevo, porque conozco al Señor Jesús desde los 18 años. Y yo siempre he dicho que aunque uno no tenga desde su inicio de su vida una base, digamos, cristiana, los papás a uno, bueno, en el caso mío,
nos enseñaron a mis 5 hermanos y a mí a pedirnos perdón, a perdonarnos, ¿verdad? Entonces no éramos creyentes, pues sí creyentes, mas no cristianos evangélicos. Entonces ya tenía yo el conocimiento sobre lo que es el pedir perdón y el perdonar. Y obviamente a los 18 años conocí al Señor Jesús y escuché pues el mejor mensaje que hay, ¿verdad? De cuando Jesús es quien saber que Él nos ha perdonado que me había perdonado, todos mis pecados, todas mis faltas, rebeliones, ¿verdad? Iniquidades. Y que Él me había perdonado y me había restituido, porque el primero que toma la iniciativa siempre es Dios. Y Él me restituyó. ¿Qué me restituyó? Al momento de que Él perdona mi vida a través de entregar su vida en la cruz. Para mí es consciente en un día, en un momento específico, el sacrificio de Jesús por mí, un noviembre de 1985. Y para mí eso fue maravilloso, lo que Jesús hizo por mí y la restitución, el volverme a mi estado original antes de que yo estuviera en esta tierra, ¿verdad? Devolverme la libertad, la sanidad, la seguridad, ¿verdad? Todo lo que viene en el paquete de la restitución de Dios hacia nuestras vidas. Entonces yo ya había escuchado sobre el perdón, te digo, con todos estos antecedentes que te menciono, de mi niñez, de mi juventud, de cuántos mensajes en mi vida ya de joven y joven más adulta, pues es un tema muy recurrente, ¿verdad? Y por eso creo que es algo que nosotros debemos de practicar diariamente. Pero pasó esta etapa en mi vida que te comentaba, estoy en ese curso de consejería, hablan sobre el perdón, ¿verdad? Y yo pasé a ser ministrada como si nunca en la vida hubiera escuchado sobre la administración del perdón. Y al siguiente día, claro, se me vino a la hora, de verdad, se me vino a mi mente la persona, ¿verdad? Y todo hice ese ejercicio de mencionar el nombre y te suelto y te perdono y guaraguara, ¿verdad? Pero al siguiente día en mi casa, cuando estaba meditando en todo esto, el Señor me dijo, restituye. Y yo le dije, caray, ¿verdad? Y me dijo, Malena, necesitas restituir. Y yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo se restituye? Y el Señor me dijo, acércate a esa persona y comienza a tener una relación con ella. Lástima que no me están viendo la cara. Ustedes, porque a través de la radio que nos escuchan, ¿verdad? O quienes posteriormente lo escuchen en plataformas que yo uso. Entonces yo hice así como una cara de que, ¿cómo? ¿Verdad? Y yo empecé a restituir, ¿sí? A buscar a la persona, ¿verdad? A tener tiempo con ella, ¿verdad? Con esta persona. Y empecé a caminar en una libertad muy, muy especial. Y la restitución, hasta el tiempo de hoy, ha traído muy buenos frutos. Por eso sí es muy importante el restituir. A veces nosotros podemos decir, sí, yo ya perdoné, ¿verdad? Y creemos ahí como que nos lavamos las manos, yo ya perdoné. Pero tenemos un maestro que se llama Jesús. Y Él nos perdonó, pero no quedó allí. El Padre nos perdonó y no quedó allí. Él nos restituyó, nos regresó todo lo que nos pertenecía. No nos empieza a pertenecer a partir de que reconocemos a Jesús en nuestro corazón. Te recuerdo que ya nos pertenecía, porque el Padre nos conoció a ti y a mí antes de que Él fundara el mundo. Ya estábamos nosotros en su reino. Ya teníamos nosotros su ADN. Entonces Él nos regresó a través de la restitución lo que nos pertenecía. Él es nuestro maestro. Entonces, yo quiero que en esta tarde, en esta noche para muchos, o el tiempo que sea en el momento que tú escuches esta palabra, esta meditación, pídele al Espíritu Santo que Él te recuerde a quién necesitas ir a pedir perdón y restituir. Va a haber muchas personas que no va a haber oportunidad, porque a veces tenemos pendientes, deudas de amor, incluso con gentes que ya partieron, que ya no están, porque murieron. Otras porque ya no tenemos contacto y no tenemos vínculo y no sabemos ni cómo. Pero podemos hacer ese ejercicio de, aunque no estemos con esas personas, Señor Jesús, ¿verdad? De alguna manera, haz
que esta persona me perdone, ¿sí? Y tal vez tú me des la oportunidad de restituir. Y es muy interesante porque uno puede decir, ay, bueno, que está muerto ya no hay manera de restituirle nada. Pero hay hijos, hay nietos, que a lo mejor tú te quedaste con algo de sus padres o sus abuelos y que necesitas restituir. Necesitas pedir perdón y restituir. ¿Verdad que como que suena un poquito diferente cuando vemos que nosotros necesitamos tener estas acciones? Que ninguna de ellas dos son sentimientos, porque el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Nosotros no vamos a sentir perdonar. Tú no te vas a levantar un día y decir, ay, amanecí con ganas de perdonar. Y mira, ¿qué con el perdón y la restitución personal? Porque a veces con el que tenemos la mayor bronca es con nosotros mismos. La mayor lastimadura, que nos reclamamos por qué hicimos o dijimos algo. Y nosotros no nos perdonamos, nos es difícil otorgarnos el perdón a nosotros mismos y restituirnos. De decir, ¿qué? Me equivoqué, Padre, perdóname. Ir a pedir perdón a quien hemos ofendido, a quien le hemos retenido el perdón, ¿verdad? Y poder decir, Señor, quiero restituirme a mí misma y reconocer que soy un ser humano y que me equivoqué y te ofendí a ti y a alguien más. Mira, recuerda lo que dijo el hijo pródigo, el que se le llama hijo pródigo, el que se fue de la casa. Cuando estaba allá, ¿verdad? Tú sabes, había malgastado todo. Había un nivel de inconsciencia en su vida porque la palabra dice que volvió en sí. Quiere decir que estaba en un nivel de un estado mental no adecuado y dice, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, ¿sabes qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Y la manera en que él quería restituir era, le voy a decir que me dé trabajo como uno de sus jornaleros. Voy a trabajar para mi padre. Porque él volvió en sí, ¿verdad? De lo que había hecho. Pero él quería restituir, trabajar para su papá. Entonces te decía, pídele al Espíritu Santo que él te recuerde a quién hay que ir a pedir perdón. La palabra también dice en Mateo que si nosotros estamos orando y recordamos que alguien tiene algo en contra nuestra, dejemos la ofrenda, dejemos de orar y vayamos a pedir perdón. Entonces, no es solamente por eso te digo que debería ser una de nuestras prácticas constantes en la vida, ¿verdad? El perdonar, el pedir perdón, y el restituir. Hubo un hombre en el Antiguo Testamento que tú y yo conocemos mucho, de oídas a lo mejor, ¿verdad? Porque no lo hemos visto. Pero David pecó delante de Dios, ¿verdad? David, y él fue ungido como rey, ¿verdad? Nunca levantó la mano contra Saúl. Y llega un momento en la etapa de la vida de David, ¿verdad? Que él tuvo la decisión de restituir. Él no le había hecho nada, no le había hecho a Saúl nada. Saúl era el que tenía, su corazón se ofendió hacia la vida de David, ¿verdad? Pero David sabía que tenía una deuda con Dios, ¿verdad? David sabía que había algo en que ponerse en paz. Y hay un personaje, ¿verdad? De la familia de Saúl, donde David hace una restitución, ¿verdad? Y tú te recuerdas, el hijo de Jonathan, Mefiboseth. Entonces una vez David dijo, le había quedado todo el reino, Dios le había entregado ese reino a David. Y dice, ¿quién de la casa de Saúl está, verdad? ¿Quién de la casa de Jonatán? ¿Verdad? Y una persona le dice, hay un hijo de Jonathan, se llama Mefiboseth y vive en Lodebar y está lisiado de los pies, ¿verdad? Y David dice, tráiganlo acá, díganle que el rey lo mandó llamar. Y dice en 2 Samuel 9:7, pues este muchacho, ¿verdad? Dijo, bueno, mi abuelo, ¿cómo le hizo cosas a este hombre, verdad? Seguro que me quiere matar. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Y llegó tembloroso Mefiboseth y le dijo David, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré, o sea, te restituiré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces ahí David hizo una obra de restitución. Entonces nosotros, cuando pidamos perdón, también restituyamos. Tengamos acciones donde estamos volviendo al estado original de la relación que se rompió, de la relación que se lastimó.
Hay otro personaje en el Nuevo Testamento, Zaqueo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir, decía la cancioncita, ¿verdad? Pero como yo no sé cantar, pues no te lastimo los oídos. Lucas 19, 8 al 9. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los huérfanos, y si alguno he defraudado algo, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, fíjate lo que trajo a consecuencia esta declaración de Zaqueo. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Dios le restituyó. Zaqueo restituye y Dios le restituye a Zaqueo. Entonces es muy importante nosotros tomar la responsabilidad personal y poder pedir perdón. Y también tener la paciencia, el amor de esperar que las otras personas pasen su proceso del perdón hacia nuestras vidas. Porque a veces la lastimadura ha sido fuerte, dolorosa para esa persona. Aunque tú creas que no fue tan grande lo que hiciste. Y hay que darle la oportunidad a la persona de que nos perdone. Poder estar nosotros respetando ese tiempo y ese espacio para cuando nos quieran otorgar el perdón. Porque va a suceder. Va a suceder que aunque el dolor de esa persona haya sido mucho y tú vienes y sinceramente pides perdón sin justificarte o a veces hasta justificándonos. El amor cubre, dice la palabra, multitud de faltas. Entonces vamos a venir a pedir perdón a ese ser amado que hemos ofendido, que hemos lastimado. Esperar, el esperar el tiempo de que se te otorgue el perdón es una manera de que yo estamos restituyendo. Porque lo más fácil para nosotros es que cuando nosotros nos enteramos que la persona se lastimó, nosotros venimos a pedir perdón y nosotros quisiéramos que esa persona en ese instante nos dijera que está bien, que nos perdona, pero hay que esperar a que esa persona sane. Y en ese momento nosotros estamos restituyendo, estamos haciendo esa espera para que sea sanado y la relación vuelva a su estado original. Entonces, por eso es muy importante estas dos acciones, como te decía. El perdón y la restitución. Te recuerdo, para hacer como un resumen. Dios nos perdonó, pero no quedó solamente en el perdón. Él nos restituyó, nos regresó todo lo que nos pertenecía. Porque vino a quitarle al diablo todo lo que el diablo nos robó. Toda la pretensión del diablo de que nosotros no disfrutáramos la eternidad con Dios. Entonces Dios nos perdona a través del sacrificio de la cruz y ahí mismo nos regresa, nos restituye todo lo que nos pertenecía. Aunque para nosotros no nos lo merecemos, Dios ha juzgado en su amor que sí merecemos esa restitución. Entonces, nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como personas que queremos tener actitudes correctas delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que Él nos recuerde a quién le debemos de pedir perdón, a quién necesitamos pedirle perdón y hacer acciones de restitución. Y como te dije, el esperar que otra persona sane, nosotros ahí estamos ejerciendo una restitución, esperando, ¿verdad? Ese tiempo que Dios lo tiene, el día y la hora, el que va a hacer ese milagro de sanidad en el corazón de las personas que nosotros hemos ofendido y vamos a disfrutar del otorgamiento que esa persona nos va a dar del perdón y esa persona en ese momento va a ejercer una acción de restitución hacia nosotros. Entonces vemos que es un proceso bilateral. No se da de una sola parte, porque son dos personas implicadas o más. Entonces son las dos partes las que viven ese milagro. Y esto es lo que yo quiero compartir en esta tarde contigo. Espero que el Espíritu Santo te recuerde esas personas y te hablaba, aún personas que ya hayan muerto, ¿sí? Y en este caso tú eres la persona que necesita otorgar el perdón. Hazlo. Hay en esta tarde personas, hijos, hijas, que no tuvieron una relación adecuada con sus madres y hasta el día de hoy sienten mucho dolor, mucho resentimiento, mucho daño. Yo te animo a que otorgues ese perdón. Ha habido mucho dolor desde pequeña, ha habido muchas lastimaduras, hubo palabras que te lastimaron, que te marcaron, que te ofendieron. Hay un menosprecio
que se sembró en tu corazón y ha venido a ser una raíz de amargura que no te ha permitido perdonar. Pero es el tiempo de Dios para que tú camines en libertad. Hay una parte en la palabra donde dice, como te mencioné, que si estás orando y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, vayas y le pidas perdón. Pero hay otra parte también que dice que si estás orando, presentando tu ofrenda y recuerdas que tú tienes algo contra alguien, vayas con esa persona y le pidas perdón. Va a ser un parteaguas para esta persona o personas, mujeres u hombres que han venido caminando con mucho resentimiento, con mucho rechazo, con mucho dolor en sus vidas. Y hasta este momento, aún siendo creyentes, no has logrado otorgar el perdón y restituir. Hoy es el tiempo, hoy ese parteaguas en tu vida, porque Dios quiere traer una libertad gloriosa para ti. Espero que seas esforzada y valiente, que seas esforzado y valiente y tomes el regalo que Dios te está entregando hoy. Y para muchos otros, el Espíritu Santo va a estar trayendo a memoria esas cosas que has retenido. Porque incluso el hecho que tú no otorgues perdón es una libertad que le estás reteniendo a alguien. Y a veces está ese malentendimiento y hay gente que lo expresa. Yo no soy nadie para perdonar. Obvio que sí. Eres quien debe perdonar, porque la palabra lo dice. Entonces a veces jugamos con porque no queremos soltar otorgar esa libertad. Porque cuando nosotros otorgamos perdón, otorgamos libertad a la persona. Nos otorgamos libertad a nosotros mismos también. Entonces, ese es el tiempo. Y como te decía, es una práctica de que debemos tú y yo realizar todos los días de nuestra vida. Porque el Espíritu Santo siempre está dispuesto y Él siempre nos va a estar diciendo, hoy aquí hay una oportunidad de pedir perdón o de perdonar y de restituir. Porque necesitas caminar en libertad cada día más. ¿Sí? Y como te dije al inicio, no solamente se pide perdón por lo que se dice por lo que se hace, sino también a veces por esas cosas que no se dicen y que no se hacen. Tal vez tú como papá no le has dicho a tu hijo o a tu hija que le amas y hay una lastimadura profunda en su corazón porque jamás lo ha escuchado de ti. Tal vez a tu hijo o a tu hija no le has dado un abrazo y hay una lastimadura profunda en el corazón de tu hija o de tu hijo o de tus hijos en general, porque no has dicho esas palabras que necesitan escuchar, esas palabras de afirmación, esas palabras de admiración, ¿sí? Esas palabras donde fortalecen la identidad de tus hijos y su corazón está lastimado. Es el día de ir a decir y hacer, a dar ese abrazo que no se ha dado, a decir esa palabra que no se ha dicho, ¿sí? A decir, ¿sabes qué, hijo? Perdóname porque yo nunca te he dicho que te amo. Restituye esa lastimadura que tu hijo tiene y empieza a practicar esos abrazos que tal vez necesitas ponerte al día. Da muchos abrazos, da muchos besos, tal vez esos besos que se han necesitado en determinado momento de la vida y por no darlos el corazón de tu hijo ha sido lastimado. Y esto va de la mano de cuando tú como padre pides perdón, como mamá pides perdón. No dejas de ser autoridad. Sigues siendo la autoridad porque eso es algo que Dios te ha regalado. Pero va a haber una restitución donde se va a cumplir lo que dice la palabra en Joel. El corazón de los padres volverá a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿A través de qué? De pedir perdón y restituir. Tal vez como hijo no has dado nunca las gracias cuando debiste darla. No has dado un abrazo a tu padre, a tu mamá. Y es el día de hoy para ir a pedir perdón y decir, ¿sabes qué? Perdóname porque jamás te he abrazado. Porque jamás no te he dicho gracias. Porque nunca te he dicho te admiro papi o te admiro mami, ¿verdad? Y ahí vas a estar restituyendo. Volviendo a lo original, al plan de Dios. Entonces, como te decía, espero que esta palabra traiga una animación a tu corazón y tomes las decisiones adecuadas. Y recuerda, jamás el pedir perdón o el otorgar perdón será un sentimiento, es una decisión.